El capítulo 4 tiene la información sobre cómo se usa la librería rdflib. Os hablará de la web semántica, os introduce la librería, os explica un poco pues, cómo funciona la librería. Lo que voy a hacer es utilizar las transparencias que tenéis del laboratorio para daros una idea un poco de cómo funciona. Luego podéis ampliar la información viendo este material. También haré un pequeño vídeo pues ejecutando pequeños ejemplos para que veáis un poco cómo funciona y cómo se utiliza la librería. La librería rdflib es la que permite en Python manejar grafos de conocimiento, grafos WL o RDF, para almacenar información, para serializarla, para guardarla en ficheros o incluso para trabajar con triple stores. Digamos que la librería nos permite hacer múltiples cosas. Por ejemplo, si queremos generar mensajes y enviárselos a otro agente, deberíamos crear un grafo con un mensaje que contenga una performativa FIPA-ACL, donde en el contenido tengamos lo que queremos enviar. Eso lo podemos serializar en un string y después hacer ese envío a otro agente. Bueno, pues vamos a ver un poco la librería, los elementos que tiene. Tendréis que instalar la librería para poder utilizarla, no viene por defecto en Python y bueno, pues permite trabajar tanto como con RDF como WL, básicamente todo es XML, a RDF le va a dar lo mismo, lo que importa luego es el contenido que haya dentro de los grafos y con RDFlib podremos pues tanto crear los grafos como manipularlos, como consultarlos, como después grabarlos tanto en fichero como en triple stores. E incluso podemos hacer consultas con Sparkle, como veremos a continuación. La documentación la encontraréis en este link, veréis ahí bueno, pues con más detalle lo que permite hacer la librería. Vamos a ver lo básico, pero seguramente con lo básico tendréis más que suficiente para entender los ejemplos que tenéis del código del GitHub y para hacer la práctica. Vale, ¿cuáles son los elementos básicos que tiene la librería? Los elementos básicos obviamente se basarán en las etiquetas que tiene RDF. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es poder crear como estructuras Python todos los elementos que nos da como lenguaje de representación RDF. El elemento básico que tenemos en la librería es el objeto grafo. Podemos tener varios grafos si queremos, no tenemos por qué limitarnos a un solo grafo, pero lo habitual es que tengamos un grafo en cada agente donde guardemos el estado del agente. La idea es no utilizar estructuras de datos o utilizarlas solamente para lo mínimo y todo el conocimiento que necesita el agente que esté guardado en ese grafo a partir del cual podremos buscar y podemos modificar o podemos añadir nuevos elementos al grafo. En el grafo tendremos aserciones, básicamente serán las que nos describan lo que tenemos en nuestro estado. Por lo tanto, tenemos tripletas en las que diremos que cierto sujeto está ligado a partir de un predicado a otro objeto. Con eso crearemos el grafo. Todos los elementos que tendremos dentro del grafo tendrán una URI. Las URIs corresponderán a instancias de las clases que hayamos definido en nuestra ontología o predicados en nuestra ontología, conceptos, relaciones, atributos de nuestra ontología o los posibles literales que tengamos, los tipos primitivos que nos permite RDF, básicamente los que tiene schema.type. Podemos tener strings, números, todos los que nos permite. En el grafo podemos crear básicamente tres tipos de cosas. Tendremos las instancias o los conceptos de nuestra ontología, serán URI-refs, todo lo que tenga una URI, básicamente todo lo que es un recurso en nuestra representación, digamos que será todo lo que no tenga un tipo primitivo. Podemos crear nodos vacíos. Los nodos vacíos básicamente nos van a permitir crear contenedores. Los nodos vacíos se suelen utilizar también como variables, pero no los utilizaremos para ello, al menos no os va a hacer falta utilizarlos como variables, pero como habéis visto en la explicación que vimos en teoría sobre cómo se generan los contenedores utilizan nodos blancos para poder agrupar elementos dentro de los contenedores. Y luego tenemos los literales. Básicamente los literales serán lo que representen los tipos primitivos, strings, números o cualquier otra cosa que corresponda a un atributo, no algo que tengamos como objeto en nuestra ontología. Vale, este es un pequeño ejemplo. En este caso, la librería tendremos que importar las cosas que queramos crear. En este caso, pues simplemente tenemos los tres tipos de elementos que pueden ser nodos en nuestro grafo. URI-refs, nodos blancos o literales. En este caso, podemos manipular rdflib como si fueran elementos de Python sin ningún problema.
creamos, pues en este caso, dos nodos, Pedro, que es una URI ref, simplemente es la URI que corresponde a la representación de la instancia de Pedro, por ejemplo, asumiendo que tenemos una ontología de personas y Pedro tiene una URI específica dentro de la dirección que le ponemos. Creamos María como nodo blanco, o queremos un literal que corresponde a un string, en este caso Pedro, o un literal que corresponde al número 22. En este caso, digamos que literal puede ser cualquier cosa, no está limitado a un tipo, son todos los tipos posibles que permite RDF a partir de X de schema data type. Vale, aparte de los nodos que podemos crear, tanto URIs como nodos blancos como literales, podemos crear espacios de nombre. Los espacios de nombre nos permiten simplificar cómo representamos las URIs. En este caso, pues creamos un pequeño espacio de nombre que hemos llamado MiNS, mi namespace, que nos va a simplificar el escribir toda la URI que corresponde, por ejemplo, en este caso, la ontología personas. A partir de ese momento, este espacio de nombres funciona como si fuera pues, una estructura de Python y podemos crear a partir de ella el resto de URIs que pertenezcan, por ejemplo, a este espacio de nombres. En este caso estamos creando la URI que correspondería a Tom. Si miráramos qué es lo que nos crea básicamente una URI en el que tenemos pues, el espacio de nombres como elemento inicial de la URI y después el elemento específico que hayamos creado. De hecho, dentro de RDF-lib hay una serie de espacios de nombre que ya están creados, como por ejemplo RDF o friend of a friend, FOAF, y podemos utilizarlos como si fueran nombres de espacios de nombre primitivos. Obviamente podemos crear los nuestros y obviamente tendremos que crear los nuestros que corresponderán a la ontología u ontologías que hayamos creado. De eso nos crearán las URIs directamente y podremos trabajar solamente con las instancias que creemos, por ejemplo, de nodos al crear el grafo de RDF. Vale, aquí tenéis otro pequeño ejemplo. En este caso vamos a crear ya un grafo. El grafo creamos un espacio de nombres para crear los nodos que vamos a insertar. Creamos dos nodos, dos unirefs, digamos dos recursos que queremos referenciar dentro del grafo. El nodo Pedro, el nodo María, dentro del espacio de nombres que hemos puesto, el mundo mundial persona. Y creamos en el grafo, en este caso en el grafo podemos hacer varias operaciones. La básica, la inicial que vamos a hacer habitualmente es añadir nuevas cosas al grafo. En este caso podemos utilizar esta operación que se llama add y a esta operación le pasamos como parámetro una tripleta. Veis que el parámetro que recibe es un parámetro que pues tiene 3 elementos, siempre son entre paréntesis, eso indica que tenemos una estructura que tiene simplemente 3 posiciones. La primera sería el sujeto, después tendríamos el predicado, después tendríamos el objeto con el que estamos haciendo la relación. En este caso decimos pues, que Pedro es del tipo friend of a friend persona y utilizamos el espacio de nombres RDF y el espacio de nombres friend of a friend, y de RDF utilizamos la etiqueta type que nos indica pues, que algo es de cierta clase. Igual lo hacemos con María, indicamos en el grafo, añadimos al grafo que María también es una persona, indicamos que Pedro tiene un atributo, en este caso friend of a friend name, que tiene como valor un literal, que es el string Pedro, lo mismo para María, y creamos, pues en este caso nos inventamos, la librería RDF no comprueba que los tipos que añadamos, las relaciones, los atributos existan realmente, digamos que eso nos requeriría tener un razonador y no vamos a utilizar razonadores en la práctica. Podemos simplemente crear nosotros de la nada los atributos, relaciones. Eso nos va a permitir que cuando nosotros definamos la ontología, creemos un espacio de nombres y podamos ir añadiendo los atributos, relaciones, objetos que nosotros ya hemos definido en la ontología sin tener que definirlos a priori. En este caso, pues hemos definido una relación que es conocer, que le decimos que está en el espacio friend of a friend, diciendo que Pedro conoce a María. En este caso tendríamos un grafo que tendría, pues en este caso, 5 aserciones, 2 que indican de qué tipo son los nodos Pedro y María, 2 que indican cuál es el nombre de Pedro y María, el atributo nombre, y luego una relación entre los nodos Pedro y María. Una vez hemos creado elementos en el grafo, obviamente podemos también cambiarlos. El propio add nos permite añadir un elemento dentro del grafo. El set nos permite modificarlo siempre que la relación o el atributo que estemos modificando sea una relación A1.
Si es a n, entonces obviamente no va a saber exactamente cuál es el valor que tiene que tocar. Tendremos que hacerlo de manera programática, tendremos que habitualmente borrar las aserciones y después añadirlas de nuevo. Pero si tenemos una relación o un atributo que solamente tenga un valor, podremos simplemente crear, por ejemplo, una aserción. En este caso, Pedro, decimos que tiene la edad 22 y luego cambiar el valor con set y decir que Pedro ahora tiene una edad de 23. Esta aserción sustituiría a la anterior. También podemos borrar tripletas del grafo. En este caso, podemos borrar una tripleta específica o podemos borrar un grupo de tripletas. Nosotros siempre, todos estos parámetros van a tener estos atributos, estos métodos tienen siempre como parámetro una tripleta o 3 elementos y ya interpretará el método qué es lo que significa la tripleta que le estamos pasando. En este caso, pues creamos 4 aserciones diciendo pues que Pedro es una persona, María es una persona, Pedro tiene la edad 22, María tiene la edad 23. Le podemos decir ahora al grafo que ya tiene estas 4 aserciones que queremos quitar la edad que tiene Pedro, pues le decimos remove, Pedro, la edad que tiene, el valor. En este caso lo que va a hacer es intentar buscar en la tripleta exacta. Si le pasamos una tripleta que no existe, pues nos va a decir simplemente que no puede eliminarla porque no existe, simplemente no hace absolutamente nada. No tiene que ser cuando quitemos algo del grafo, algo que aparezca, que ya haya sido una aserción que hayamos hecho previamente en el grafo, si no, no va a tener ningún efecto. O en la tripleta podemos cambiar alguna de los elementos de la tripleta por none. None básicamente es el tipo nulo en Python, de manera que lo que va a hacer es utilizar el none como si fuera una variable. Lo que hace es buscar todas las tripletas en las que coincidan las partes que no correspondan a none. Si hacemos, por ejemplo, un remove María, non, lo que va a hacer es buscar todas las relaciones y atributos que están relacionados con María y va a eliminar todas esas aserciones del grafo. Si cambiamos donde está el non, pues haremos, digamos, operaciones que correspondan, por ejemplo, a eliminar todas las relaciones que sean de un tipo, por ejemplo, o todas las aserciones que tienen un valor específico como objeto o cualquier, digamos, combinación que queramos. Esto básicamente por pattern matching nos permite eliminar elementos del grafo. Es mucho más flexible que otras estructuras que podamos utilizar. Vale, con eso tenemos, digamos, operaciones básicas. Podemos crear nuestro grafo, añadirle aserciones, modificar aserciones, borrar aserciones. Una cosa que nos va a interesar para tener persistencia en nuestros agentes, por ejemplo, es serializar el grafo o cargarlo de un fichero. Podemos haber generado nosotros una serie de aserciones en un fichero y después podemos querer, cada vez que se ponga en marcha, por ejemplo, un agente, cargar ese grafo en memoria. En este caso, pues podemos utilizar el método parse. El cargar lo podemos hacer desde un fichero específico o incluso si queremos podemos hacerlo desde internet. Si tuviéramos una dirección específica podríamos darle la dirección y eso nos cargaría el grafo en nuestra memoria. En este caso podemos decirle en qué está serializado el grafo. Lo habitual es que serialicemos en XML, pero si estamos trabajando con otras serializaciones, por ejemplo, para poder leer lo que hay en el fichero, podemos serializarlo, por ejemplo, en Turtle, que es más legible que en XML. Podemos decirle en qué esté serializado y pues, el parser lo que nos va a hacer es hacer el parsing, asumiendo que ese es el lenguaje en el que está escrito el fichero. Si queremos hacer la operación inversa, pues podemos, en lugar de cargarlo, hacer el parse, podemos hacer el serialize. En este caso, pues creamos un grafo, creamos aserciones dentro del grafo, añadimos los valores que nos interesen. En este caso solo hacemos una aserción, pero podríamos hacer las que quisiéramos y le decimos que queremos serializar el grafo, le pasamos un nombre de archivo y eso nos va a generar en el directorio donde esté, o si pasamos un path, en el path donde le indiquemos, un archivo que tenga el contenido de ese grafo. También tenemos un parámetro adicional en el que podemos indicarle en qué lenguaje queremos hacer la serialización, igual que cuando hacemos el parse. De manera que nosotros podemos serializar por defecto en XML, que es lo que hace la librería, o decirle que queremos hacer la serialización en Turtle si queremos, por ejemplo, examinar de una manera un poco más amigable el contenido que tenga nuestro grafo.